Hoy vamos a hablar de las herramientas de texto. Están representadas y agrupadas bajo la letra T. Cuando hacemos un clic y mantenemos, vamos a encontrarnos en el interior 4 herramientas, de las cuales 2 corresponden al texto que yo le llamo normal, común, tanto horizontal como vertical, y luego tenemos las máscaras de texto también en horizontal y en vertical. Vamos a empezar por la primera de todas, que es texto horizontal. Vamos a ver que en un principio nuestro archivo tiene solamente el fondo. Podemos agregar texto en cualquier tipo de imagen, también en un lienzo que aún no tenga ninguna foto. Más allá de donde nos encontremos, cuando yo haga un clic en algún lugar de nuestro lienzo, inmediatamente va a aparecer una nueva capa, que es una capa de texto. Dice capa 1 y tiene una T que identifica a simple vista que se trata de una capa de texto. Este cursor que se acaba de colocar acá nos está dando la pauta de que podemos comenzar a escribir. Voy a escribir la palabra texto. El tamaño, el color, el tipo de texto tiene que ver con las últimas opciones que yo había elegido cuando trabajé con texto. Fíjense que si yo quiero mover este texto, al igual que lo hago con cualquier capa, tomo la herramienta mover y simplemente desplazo. Noten cómo ahora la capa se llama texto porque ese es el texto que yo ingresé. Si quisiera hacer un cambio que tenga que ver con el texto, es decir, volver a escribir, borrar o hacer cambios que tienen que ver con los atributos del texto como la letra, el tamaño y demás, voy a tener que volver a hacer un clic en la herramienta de texto y ahora seleccionar el texto, ya sea simplemente hacer un clic para activar el cursor y agregar más texto, borrar o modificar lo que tengo. Por ejemplo, voy a poner una palabra concreta, voy a poner por ejemplo paisaje, y noten que aún dice texto, pero cuando yo haga otra modificación, por ejemplo desplace, se actualizó y entonces ahora dice paisaje. Recuerden, si quieren desplazarlo, es decir, moverlo, vamos a ir a la herramienta mover. Si ustedes quieren cambiar lo que tiene que ver con el paisaje en sí, tengo que hacer un clic en la T. Ojo, porque si yo no activo la caja correctamente, voy a generar otra capa de texto. Fíjense lo siguiente, si yo me desplazo sobre las palabras, veo un palito como si fuera una especie de I mayúscula. Pero si yo me alejo de, por ejemplo, la última letra, que es la E, ese mismo dibujito aparece encerrado con un cuadradito. Ese dibujito me está indicando que cuando yo hago un clic voy a generar una capa nueva, independiente y completamente ajena a la actual. Cuando hago un clic entonces veo que aparece la capa 1. Yo a lo mejor quería agregarle la S para poner paisajes y resulta que me quedó la S por un lado y paisaje por el otro. Para que esto no suceda, yo ahora voy a eliminar la capa S. Tengo que hacer un clic entonces con la herramienta de texto bien pegadita a la última letra y que no aparezca ese cuadradito ahí. Eso activó el cursor. Yo puedo agregarle la S o hacer el cambio que sea necesario y eso no implicó una capa nueva. Para poder hacer los cambios que se encuentran acá en opciones, voy a tener que seleccionarlo, al igual que lo haría en cualquier programa como por ejemplo Word. Ahora, cuando yo venga a la primera opción, que es fuente, o sea el tipo de letra, ese cambio, esa nueva elección va a aplicarse automáticamente a mi palabra seleccionada o frase. Si quiero cambiar algo más con las opciones que se encuentran a continuación, que podría ser por ejemplo negrita o cursiva, tengo que ver si el tipo de letra que elegí me habilita a estos estilos. Fíjense, en este momento no, porque esta letra no tiene opciones. Si yo por ejemplo elijo la letra, a ver, una letra común, vamos a ir a una clásica, vamos a buscar Arial. Activo la opción
En este momento tengo un Arial regular, es decir, sin negrita, sin cursiva. Y cuando desplegamos, miren la cantidad de opciones que tenemos. ¿Ven? Cada una de esas opciones nos habilita a diferentes tipos de negrita, cursivas o en algunos casos combinadas. Pero recuerden, algunas letras, voy a elegir cualquiera al azar, no permiten opciones, o también me puede pasar que tenga opciones, esta tampoco, a ver una más al azar. Esta, por ejemplo, permite solamente dos, regular o itálica, negrita no tiene. Entonces, esto lo aclaro porque a lo mejor ven que esta opción no se habilita y no saben por qué. Fuente, la primera opción. Estilos, la segunda, que a veces se habilita o no, dependiendo de las posibilidades que tiene la fuente que elegí. Y tamaño. Pero recuerden que lo mismo que nos sucedería si estamos, por ejemplo, trabajando con texto en Word, si hacemos un clic donde está el numerito, no en el triangulito, yo puedo borrar ese valor e ingresar el que se me ocurra y fijar entonces un valor que no estaba dentro de la lista. Si yo selecciono y quiero cambiarle el color, vamos a ir a este cuadradito. Este cuadradito nos permite, nos habilita a cambiar el color. Elijo como lo haría desde el color frontal, acepto mediante un clic en OK y ahora tenemos un nuevo color. Esto obviamente lo puedo hacer tantas veces como sean necesarias. Estas son las opciones fundamentales: el tipo de letra, los estilos, el tamaño y el color. Pero antes de avanzar vamos a hacer hincapié en una diferencia que tiene que ver con las diferentes maneras de ingresar un texto. Una es la que acabamos de ver: tomar la herramienta, hacer un clic y comenzar a escribir. Este texto, vamos a poner texto 1, es un texto que se llama en diseño texto artístico, es decir, es un texto libre, no va a responder una caja de texto específica y se va a poder utilizar de una manera muy práctica, siempre teniendo en cuenta que lo vamos a utilizar en textos cortos, frases pequeñitas, palabras sueltas, que nos habilitan incluso, por ejemplo, a hacer la transformación libre, el control T, edición transformación libre, que utilizamos con cualquier capa. Y podríamos, por ejemplo, deformarlo, ¿sí? Si no queremos deformarlo, voy a hacer escape para salir. Voy a hacer control T una vez más, pero esta vez lo voy a arrastrar con Shift y entonces no vamos a perder la proporción. Fíjense, si yo quiero volver a ver las características del texto, vuelvo a tomar la T, vuelvo a seleccionar y entonces ahora vemos que tengo un tamaño de 119,82 puntos. Es decir, si yo quisiera un valor específico, me conviene hacerlo por acá, ¿sí? Por ejemplo, yo hubiese puesto una fuente de 120. Cuando lo hacemos mediante control T, voy a hacerlo un poco a ojo y con un valor que no es tan preciso. Repito, es para una frase, una palabra, texto en poca cantidad. Puedo entonces hacer el control T, puedo rotarlo, puedo hacer lo mismo que haría con cualquier capa. Y tengan en cuenta lo que venía diciendo de un comienzo, que si quiero trabajarlo como capa, o sea, moverlo, por ejemplo, tengo que utilizar la herramienta mover. Pero si quiero trabajarlo desde el punto de vista del texto, tengo que tener la herramienta T y tengo que seleccionar la parte del texto que quiero afectar o todo el texto que quiero modificar y entonces en opciones comenzar a hacer los cambios. Ahora voy a eliminar esta capa y voy a tomar de nuevamente la herramienta de texto, pero en lugar de hacer un clic, voy a hacer clic y arrastro y voy a dibujar un rectángulo que representa una caja de texto. Este tipo de texto se llama texto de párrafo y se va a utilizar cuando yo tenga texto en cantidad. Voy a achicar un poquito la letra. Fíjense que si yo modifico el tamaño de la letra antes de escribir, el texto que comienzo a ingresar va a ser afectado por las modificaciones, no solo en tamaño, sino en alineación, en color, tipo de letra y demás. Entonces voy a escribir. Este es un ejemplo de texto y fíjense
que cuando yo escribí texto, sola se fue la palabra al siguiente renglón, de la misma manera que trabajaríamos en un procesador de texto. Voy a cambiar el color, voy a elegir un color oscuro para que lo podamos ver mejor. Y fíjense, si yo en este momento achico más la letra, el texto se acomoda. Si yo agrando la letra, el texto vuelve a acomodarse. Y puedo seguir haciendo los cambios de la misma manera que en el artístico. Por ejemplo, puedo cambiar de nuevo la letra, puedo agregar más texto. Pero noten que si yo esto mismo lo hubiese hecho con... Voy a poner este texto un poquito más abajo. Y ahora voy a hacer un texto artístico otra vez. Clic y escribo lo mismo. Este es un ejemplo de texto. Y fíjense que si yo pongo para ver cómo se utiliza y escribe eternamente hacia la derecha. Es decir que, voy a borrar, si yo quería que la palabra para estuviera debajo, tenía que hacer enter. Y ahí poner para ver cómo se utiliza. Y si yo quisiera que de párrafo estuviera abajo, tendría que hacer enter y escribir de párrafo. Voy a subirlo un poquito porque se me superpuso con el otro. A simple vista estos textos parecen iguales, pero no lo son. Voy a ocultar un ratito la palabra paisajes para que no nos moleste y no nos distraiga, y entonces vamos a comparar este primer texto con este segundo. Este texto yo lo hice con una caja de texto, es decir, tomé la letra T y dibujé un rectángulo. Ahora bien, cuando yo lo seleccionaba, el texto se reacomodaba dentro de esta caja de texto. Bueno, acá agregué un poquito más de texto para que podamos apreciarlo mejor. Al tener más texto, es decir, al tener un párrafo o párrafos, se justifica tener este tipo de texto en párrafo. Entonces, no solamente tenemos este beneficio de hacer cambios y que el texto se nos reacomode, se ajuste a esta caja como si fuera, por ejemplo, el espacio que tenemos dentro de Word, vamos a poder apreciar mejor lo que tiene que ver con la alineación. Porque si yo en este momento miro acá arriba, tengo una alineación izquierda, es decir, todo el texto comienza pegadito al comienzo de esta caja, pero la irregularidad que queda, porque tenemos diferentes espacios de acuerdo a el momento en que la palabra se ha bajado, esa irregularidad nos quedó del lado derecho. Si hacemos clic en la alineación derecha, viene todo el texto a juntarse, a alinearse en el sector derecho de la caja, y esos espacios quedaron del otro lado, del lado izquierdo. Así también tenemos la alineación centrada que distribuye esos espacios hacia ambos lados. Si yo tenía un texto artístico, voy a poner acá una palabra, fíjense que al seleccionar centrada, derecha, izquierda, ve un desplazamiento, pero no lo hace con un criterio, no tengo una dimensión de dónde a dónde, como me ocurre en el texto de párrafo. Noten que cada vez que activo la caja de texto aparecen estos cuadraditos en los extremos y en las zonas medias, donde si yo me posiciono con el mouse veo que obtengo una doble flecha. Al hacer un clic y arrastrar, yo lo que estoy haciendo es redimensionando la caja de texto y adaptando sin ningún problema el texto que está en el interior. Entonces, tal vez yo en un principio quise escribir todo el texto sobre la arena y lo dibujé de esta manera, y en un determinado momento me doy cuenta que quiero colocar una imagen acá y que el texto solamente ocupe la mitad. Entonces, ya sea hacia un lado o hacia el otro, yo puedo arrastrar, por ejemplo, que sea desde esta piedrita hacia allá, y el texto sin ningún esfuerzo se va a reacomodar. Esta es la ventaja de trabajar con un texto de párrafo. En el caso de tener un texto como este, que es un texto artístico, cuando yo selecciono y cambio el tamaño, el texto no se reacomoda, simplemente crece, en este caso que le dé un valor mayor, y por lo tanto queda fuera de mi imagen.
Si por el contrario le doy un valor bajo, le doy un valor pequeñito, el texto ahora ocupa la mitad. ¿Por qué? Porque tanto al final de la palabra texto como de esta palabra texto yo presioné Enter. Y por lo tanto, esos renglones, más allá de que cambien su alineación, por ejemplo, porque esto también puede tener otra alineación, pero fíjense que me queda fuera porque no está respetando una caja de texto, puedo hacer cambios, pero voy a tener un montón de inconvenientes. Así que, si vamos a trabajar con cantidad de texto, usamos texto de párrafo. El texto artístico va a estar destinado a textos cortos o palabras sueltas. Cuando yo voy a trabajar con un texto artístico, es decir, no voy a tener una caja que lo contenga, voy a observar cuál es la alineación que tengo antes de escribir para que el texto no haga esto que vimos recién que quedaba fuera de la imagen. ¿Por qué? A ver, supongamos que yo hice un clic acá y escribo la palabra mar. Fíjense que por el tamaño que tiene, además me está quedando como por afuera de la imagen, pero eso no es problema porque yo después lo puedo llevar hacia abajo. Pero ahora miren esto. Si a este texto yo le cambio la alineación izquierda por alineación derecha, me queda fuera de la imagen porque yo el clic inicial lo hice acá. Al no tener una caja de texto que me dé un parámetro, toma el clic inicial. Por lo tanto, si yo en este momento cambié la alineación, el texto quedó fuera de la imagen y ahora me veo obligada a tomar la herramienta mover para desplazarlo nuevamente al interior. Si yo, por ejemplo, hubiese hecho el clic acá abajo y escribo la palabra arena, en este momento me quedó muy bien porque como tengo una alineación derecha, comenzó a escribir desde el lugar donde hice el clic hacia adentro, hacia la izquierda. Pero fíjense que si yo cuando hice el clic tenía una alineación izquierda, cuando comience a escribir el texto no va a entrar. Fíjense, pongo la A y ya me queda fuera. Escribo el resto de la palabra, pero se me sale de la imagen y me veo obligada a desplazar. Por lo tanto, voy a eliminar las dos capas que hice. Puedo tener en cuenta algunas cositas antes de escribir. Si yo quiero escribir acá un texto artístico, me aseguro que tenga una alineación izquierda. Por lo tanto, al escribir, escribo hacia adentro. Independientemente que yo después igual lo pueda llegar a mover. Si voy a escribir en este sector, puedo directamente hacer un clic, pero antes de empezar a escribir, asegurarme que la alineación sea derecha. Entonces, cuando comienzo a escribir la palabra arena, se escribe hacia adentro. Bueno, acá me quedé con la palabra paisaje. Por último, lo que les voy a contar es que podemos aplicar también los estilos de capa y los modos de fusión de la misma manera que lo vimos en la clase anterior. Entonces, si yo, por ejemplo, a la capa paisajes, que es una capa de texto, le hago un clic con el botón derecho y elijo opciones de fusión, este texto puede tener mucha más fuerza a través de aplicación de un relieve, de un trazo, de una textura, de una sombra, y de esta manera lograr una palabra mucho más vistosa simplemente aplicando estilos. Recuerden que también podemos cambiar el resto de las opciones como opacidad o los modos de fusión. Tengan en cuenta entonces que más allá de tener una palabra, un texto, no deja de comportarse en ciertos aspectos como cualquier otra capa. Voy a eliminar esta capa y veamos qué pasa con la segunda herramienta de texto. Esta herramienta cumple las mismas características, el mismo comportamiento que expliqué anteriormente, pero la única diferencia es que el texto se va a ingresar en forma vertical. Fíjense, ya a simple vista puedo ver que el cursor está diferente, ya no es un palito vertical sino horizontal, y cuando yo hago un clic, la palabra que ingreso se va a escribir en forma vertical. ¿Por qué? Volviendo al tema que habíamos visto anteriormente, quedó fuera de la imagen porque tiene una alineación centrada, pero yo siempre estoy a tiempo de desplazarla y hasta como es un texto artístico le puedo hacer una transformación libre. Este tipo de texto entonces tiene los mismos comportamientos que el texto horizontal. Puedo cambiar letras, tamaños, colores, alineación, puedo tener texto artístico de párrafo. La única diferencia es el sentido en el cual escribimos.
anteriormente, las últimas dos opciones responden también a texto horizontal y vertical, pero la diferencia es que se trata de una máscara. ¿Qué significa la máscara de texto? Que va a trabajar como si fuera una selección. Por ejemplo, voy a tomar el que es horizontal. Recuerden que el vertical tiene el mismo comportamiento, pero cambia el sentido de la escritura. Voy a hacer un clic. Primero me voy a asegurar un par de cosas. Voy a mirar la letra, voy a mirar el tamaño, que sea un poquito más pequeño para que nos entre bien en el sector de la imagen. Voy a hacer clic en alineación izquierda y ahora sí voy a hacer un clic y noten cómo la imagen cambió de color. Esto es porque se trata de una máscara. Voy a escribir la palabra paisaje y miren, voy a hacer un poquito de zoom para que lo puedan apreciar. Donde está la palabra, en todo donde está la letra P, la letra A, la I, podemos ver el color real del paisaje y en el resto se ve de color rojizo. Por lo tanto, puedo seguir escribiendo, puedo seleccionar, puedo cambiar la letra, puedo volver a cambiar el tamaño, puedo cambiar la alineación, pero fíjense que si yo, por ejemplo, paso a la herramienta mover, se transformó en selección. Es una selección que tiene forma de letras. Por lo tanto, a partir de este momento, ya nos olvidamos que era un texto. Es decir, no puedo cambiar letra, no puedo cambiar tamaño, y si miran acá, no tengo ninguna capa especial. Esto no va a ser diferente a una selección con lazo, rectangular, marco elíptico. ¿Qué significa esto? Si tengo la herramienta mover, voy a arrancar los píxeles. Como es fondo, dejo el color que está en segundo plano. ¿Se acuerdan? Lo vimos en las primeras clases. Ahora puse deshacer. Si tengo activa una herramienta de selección, lo voy a poder desplazar. Si, por ejemplo, quiero cambiar el tamaño, no puedo hacer control T, transformación libre, porque si yo lo llego a hacer, porque como poder puedo hacerlo, lo que estaría haciendo es también arrancar los píxeles. Por lo tanto, si yo ahora quisiera cambiar el tamaño, yo ya no tengo la opción de cambiar tamaño. Sí puedo ir a selección y vamos a elegir transformar selección, y de esta manera con Shift puedo mantener la proporción o sin Shift puedo deformar. ¿Sí? ¿Qué cosas hacemos con una selección? Lo que ustedes quieran, lo mismo como les decía que podrían hacer con un marco elíptico, un marco rectangular, con un lazo. Puedo restringir la zona para pintar, puedo copiar, puedo pegar, puedo copiar, puedo cortar. Por ejemplo, si yo copio y pego, obtuve, voy a ocultar el fondo para que ustedes lo vean, la palabra paisaje con la textura del paisaje. Si yo, por ejemplo, lo desplazo y hasta puedo escalarlo tantas veces como quiera, tengo la palabra paisaje sobre el mismo paisaje. Para darle más fuerza también podemos aplicarle opciones de fusión. ¿Ven? Por ejemplo, el bisel y la sombra paralela, entonces ahora se ve muchísimo más. E incluso lo podría poner en otra foto. Voy a abrir una nueva foto y ahora voy a pegar, porque el paisaje ya se copió, la palabra paisaje ya se copió y la voy a poder pegar cuantas veces quiera. Y puedo poner la palabra paisaje sobre la piedra. Veamos otro ejemplo. Quiero traer la palabra mar con la textura del mar. ¿Sí? Y hasta lo podríamos tomar con un poquito de árbol. Entonces, voy a tomar la herramienta máscara de texto horizontal, voy a hacer un clic y voy a escribir la palabra mar. Una vez que lo tengo, así como estoy, voy a pasar a la herramienta de selección y la voy a desplazar para acomodar la parte que yo quiera. Por ejemplo, quiero que tome parte del agua, un poquito del cielo y parte de estos arbustos. Como es una selección, puedo copiar y puedo pegar acá mismo. Fíjense, yo si pego ya tengo la palabra con la textura que quería, o puedo cambiar de imagen y pegar acá. Independientemente de eso, recuerden que puedo transformar porque sigue siendo una capa.
y puedo aplicarle todas las opciones de fusión que quiera para darle más fuerza, ¿sí? Por ejemplo, la sombra paralela, y también le puse un poco de bisel. Veamos un último ejemplo. Voy a volver a tomar la herramienta, voy a hacer un clic, voy a escribir la palabra agua, y ahora con una herramienta de selección la voy a mover para ubicarla en el sector que quiera. También podría hacer transformar selección para agrandarla a gusto. Ahora hice enter para confirmar los cambios, y finalmente voy a copiar y pegar. Hice control C, control V, o podríamos haber hecho edición copiar, ahí dice control C, y finalmente edición pegar, control V corta. Obtuve entonces esta capa 1. ¿Ven? Si yo la desplazo, ahí veo la palabra agua con la textura del agua, pero la voy a dejar en el mismo lugar. Voy a hacer control Z para que vuelva a su lugar. Recuerden que cuando nosotros copiamos algo se pega tan exactamente en el mismo lugar de los píxeles originales que parece que no está. Pero si yo miro en el sector de capas puedo ver que tengo capa 1. Le voy a poner agua como nombre. Ahora bien, si yo no la muevo y presiono el botón derecho cuando elijo opciones de fusión y elijo por ejemplo una sombra paralela, fíjense cómo comienza a destacarse y está exactamente en el mismo lugar. Es decir, por ejemplo, esta onda sigue el mismo dibujo. Pueden utilizar todas las opciones que quieran. Fíjense también el bisel y relieve, qué interesante puede quedar. Entonces podemos escribir de una forma diferente.